Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, días, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de Educación Especial. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Nos vamos a adentrar al mundo de la educación especial. Así es que yo te pido que tengas a la mano tu lápiz, tu pluma, tu cuaderno, tu libreta, en lo que sea que anotes, porque el día de hoy vamos a dar inicio a la clase número 5 de educación especial y tenemos bastante que repasar. La clase pasada vimos un poco de la discapacidad física, la integración social y el autoestima, y el día de hoy vamos a ver a la discapacidad auditiva y los problemas de lenguaje, cómo estos afectan. Si es que vámonos con el tema del día de hoy. Te dejo tantito para que le saques screenshot, porque la definición es bastante importante. Necesito que le pongas ahí como tema 2.3, discapacidad auditiva. Repito, tema 2.3, discapacidad auditiva. Sale un tema cortito, pero es necesario que lo veamos en esta perspectiva. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Anótale ahí. Es la limitación, ojo, limitación de la sensación y percepción de estímulos sonoros. Limitar la sensación y percepción de estímulos sonoros es igual a tener discapacidad auditiva. El órgano de la audición es el oído, ¿ok? Este transforma las ondas sonoras del exterior para que sean procesadas y comprendidas por nuestro cerebro. La discapacidad auditiva puede darse de manera congénita, es decir, de nacimiento, o adquirida, algún suceso en la vida de la persona que lo provoque. Y la profundidad de la discapacidad auditiva depende de cada individuo y de qué manera se obtiene, valga ahí la expresión, ¿no? Ya sea de nacimiento o de adquisición. Ahora, algunas causas para eh, tener discapacidad auditiva o adquirir discapacidad auditiva según la Organización Mundial de la Salud son las siguientes: causas genéticas, complicaciones en el parto, enfermedades infecciosas, otitis crónicas, infecciones en el oído, exposición a sonidos fuertes, uso de medicamentos ototóxicos, o sea, perjudiciales para el oído, y el envejecimiento. ¿Cómo podemos detectar la discapacidad auditiva? Saca el screenshot porque también puede que venga en el examen. La profundidad de la discapacidad auditiva, como ya observamos, depende de los factores biológicos del oído, así como de sus partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno, que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Cuál es su función? La alteración o el factor determinante puede desencadenar en alguno de los niveles del oído. Arrojar un diagnóstico preciso es primordial. Es importante acudir con un especialista para tomar las medidas adecuadas. La detección temprana de un posible problema auditivo en una niña o un niño será evidente durante los primeros 12 meses de vida, es decir, el primer año, cuando los estímulos auditivos como la voz, la música, los sonidos fuertes, los gritos, las risas, todo tipo de estímulo que vaya directo al oído, no cause ningún tipo de alteración o atención en el niño. Ahora, ¿cómo funciona el oído? ¿Cuándo vamos a entender que tenemos o que estamos presenciando actividad junto a una persona con discapacidad auditiva? Vamos a poner muchísima atención. ¿Cómo funciona el oído? Ya hablamos de 3 tipos de oído en la diapositiva anterior. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a empezar a distinguirlos. La audición significa oír, pero más allá de oír, comprender lo que se dice, ya que es un elemento importante para el proceso de la comunicación oral. El órgano de la audición es el oído. Transforma las ondas sonoras del exterior, como lo vemos aquí en la imagen, las amplifica, las convierte en energía bioeléctrica,
para que el cerebro las procese y las entienda de una forma. Ahora sí, saca el screenshot. ¿Cuál es el oído externo? Es este que vemos aquí, que conocemos como oreja, y el conducto auditivo externo, el canal auditivo externo, que es este. Funciona como un embudo que conduce el sonido hacia adentro. Para eso nos sirven nuestras orejitas, que sí, todo esto que es cartílago también tiene una función, tiene un nombre, pero no lo vamos a ver ahorita porque estamos hablando de discapacidad auditiva. ¿Sale? La oreja contribuye a la localización del sonido, casi como lo hacemos aquí. ¿Sale? De esta manera. ¿Ok? Es decir, ayuda a identificar si un sonido proviene de arriba o de abajo, o del lado derecho o del lado izquierdo. Es por eso que tenemos dos orejas. El límite entre el conducto auditivo externo y el oído medio es la membrana timpánica, o lo que vemos aquí como tímpano. ¿Sale? Eso es lo que nosotros conocemos como tímpano. Cuando las ondas sonoras llegan al tímpano, como aquí, ondas sonoras, con efecto especial y todo, cuando estas ondas llegan al tímpano, hacen vibrar el tímpano, ¿sale? Vibra este timpanito aquí, y es lo que hace como la conversión, la detección o la captación del sonido. Siguiendo con esta misma idea de que el oído se integra por tres partes, llega al oído medio, pasando la membrana del tímpano, llega al oído medio. ¿Qué va a pasar con el oído medio? ¿O qué hace el oído medio? Es una pequeña cavidad del tamaño de un chícharo, ¿sale? O una goma de lápiz que tiene tres huesecillos. El martillo, el yunque y el estripo. La función de estos huesecillos que están aquí es amplificar y transmitir las vibraciones mecánicas del tímpano al oído interno. ¿Sale? De aquí a acá, de aquí a acá. Aquí los tenemos. ¿Qué hace el oído interno? ¿O dónde está? Se encuentra en la cóclea, que tiene forma de caracol. Aquí. ¿Sale? Contiene líquidos y unas pequeñas vellosidades. El sistema coclear transforma las ondas mecánicas en energía bioeléctrica que es conducida por el nervio auditivo. ¿Ok? Del nervio auditivo hasta el cerebro, donde este ya reconoce el sonido. ¿Sale? Esto es grasita. ¿Sale? De este es corte del cartílago. Pero en sí tenemos, ahí está, oído externo, oído medio y oído interno. A ese compone nuestro sistema auditivo. ¿Cuáles son las causas? Y bueno, cuando tenemos discapacidad auditiva, que, repito, entendemos como una limitante de la sensación y percepción de estímulos sonoros, puede que alguna de estas o de estos elementos del oído externo, del oído medio o del oído interno estén afectados estructuralmente o en su funcionamiento. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas y clasificación de la pérdida auditiva? Se clasifican en función del momento, vele anotando. Congénito, cuando es en el nacimiento, puede ser en cualquier tipo o en cualquier grado, en un solo oído o en ambos, o sea, si es en un solo oído, unilateral, y si es en los dos, bilateral. Se asocia a problemas renales en las madres embarazadas, afecciones del sistema nervioso, deformaciones en la cabeza o en la cara, bajo peso al nacer o enfermedades virales contraídas por la madre durante el embarazo, como son la sífilis, el herpes o la influenza. Y adquirida, ¿ok? Congénito al nacimiento y adquirido después del nacimiento. Puede ser ocasionada por enfermedades virales como rubiola, meningitis, medicamentos muy fuertes o administrados durante mucho tiempo, manejo de desinfectantes, infecciones frecuentes del oído, en especial acompañadas de fluido por el conducto auditivo. De acuerdo con el lugar de la lesión, las pérdidas auditivas se clasifican de la siguiente manera. Conductiva, caracterizada por un problema en la oreja, en el conducto auditivo,
o en el oído medio, ya sea en el martillo, en el yunque, en el estribo, en la membrana timpánica o el tímpano, lo que ocasiona que no sea posible escuchar sonidos de baja intensidad. Puede derivar de infecciones frecuentes en el oído que no se atienden correctamente. Neurosensorial sucede cuando en el oído interno o en el nervio auditivo hay una lesión que va del oído hacia el cerebro, la cual impide realizar su función adecuadamente, no llegando a traducir la información mecánica en información eléctrica. Así no se discriminan diferentes frecuencias, de modo que se puede diferenciar un sonido de otro y es posible confundir palabras como sopa con copa o no escuchar sonidos como una conversación suave o el canto de los pájaros. Algunos niños nacen con este tipo de pérdida y otros la adquieren por la exposición continua a ruidos fuertes o bien a un sonido muy fuerte. Encontramos una pérdida auditiva mixta. Se presenta cuando están afectadas la parte conductiva y la parte neurosensorial. Según otra clasificación, se presenta antes o después de la adquisición del lenguaje. Puede ser prelingüística, hablando de esto. Prelingüística sobreviene desde el nacimiento o antes, cuando el niño desarrolla la comunicación oral o el lenguaje. Por lo regular es antes de los 2 años. Se le dificulta al niño desarrollar el lenguaje oral, ya que no escucha bien las palabras, no sabe cómo articularlas, por lo que requiere de servicios especiales, de las famosas necesidades educativas especiales. Y poslingüística se presenta después de que el niño o el adulto ha desarrollado la comunicación oral o el lenguaje. Conforme a la duración, las pérdidas auditivas son temporales cuando de manera espontánea y durante un tiempo definido se disminuye la audición. Pueden ser causadas por un tapón de cerumen, que conocemos como cerilla, en el canal auditivo, ausencia o malformación de la misma, de la aurícula y del conducto auditivo externo o infecciones del oído, que de repente dejas de oír poquito, pero es por esto nada más. Y permanentes, que es una pérdida irreversible que permanecerá durante el tiempo que le reste de vida al ser humano. Grado de pérdida de 0 a 15 decibeles es una clasificación normal, no se entiende la causa posible y cómo se escucha según el grado de pérdida todos los sonidos del lenguaje y ambientales. Posibles consecuencias de la pérdida, pues no se sabe, ¿no? Ninguna. De 15 a 20 decibeles es una discapacidad auditiva ligera, pérdida auditiva de tipo conductivo y algunas causas neurosensoriales. Las vocales se escuchan con claridad, pero se pueden dejar de oír algunas consonantes en contextos ruidosos. Ligeros problemas en la adquisición del lenguaje, de 25 a 30 decibeles. Es una clasificación de pérdida auditiva media. Es una pérdida auditiva de tipo conductivo y neurosensorial. Solo algunos sonidos del habla son emitidos en voz alta. Y existe un ligero retardo del lenguaje, problemas para comprender lenguaje en ambientes ruidosos e inatención. De 30 a 50 decibeles ya es moderada. Pérdida auditiva de tipo conductivo con desórdenes crónicos en oído medio y pérdidas neurosensoriales. Ningún sonido del habla a una intensidad de conversación normal es captado. Problemas severos del habla, retraso del lenguaje y problemas en el aprendizaje y la atención. Severa, de 50 a 70, pérdidas neurosensoriales mixtas, combinación de disfunción de oído medio interno, ningún sonido del habla, y se repite, ¿no? Acá los procesos de inatención. Y la profunda, pérdidas neurosensoriales mixtas y combinación de disfunción de oído medio interno, no se oyen sonidos ambientales ni del habla, y problemas severos del habla, serias dificultades para el desarrollo adecuado y natural del lenguaje oral, problemas en el aprendizaje e inatención.
¿Ok? ¿Cómo podemos? Ojo, porque aquí hay que ser especialistas, hay que ser el otorrino o hay que ser un médico especialista o un médico general. ¿Cómo podemos detectar la discapacidad auditiva? Nosotros como licenciados en pedagogía o en psicología no podemos, pero durante los primeros años de vida sí existen algunos factores que nos pueden dar como pauta a canalizar para que se haga la evaluación correspondiente. Los primeros años de vida son de suma importancia para que el niño pueda lograr un óptimo desarrollo del lenguaje, su capacidad de aprender y de su sistema motor. ¿Ok? La identificación de una pérdida auditiva en los primeros años de vida debe de estar aunada a una orientación de los padres de familia para que el niño reciba la estimulación necesaria y que pueda desarrollar este sentido adecuadamente. ¿Qué debemos de hacer para que los niños, o para darnos cuenta si los niños tienen o presentan síntomas o conductas de este tipo de discapacidad? Lo siguiente: un niño pequeño que después de los 2 meses no muestra sobresalto ante cualquier ruido del ambiente es una característica. Un niño que suele hacer mucho ruido cuando juega. Un niño que al año de edad no balbucea o no voltea ante sonidos familiares. Un niño que a los 2 años da la impresión de que solo entiende órdenes sencillas si no está mirando. Un niño que a los 3 años no es capaz de repetir frases de más de 2 palabras. Un niño que, cuando cumple los 4 años, no sabe platicar espontáneamente lo que pasa. Cualquier niño que hable mal y que no se le entienda lo que dice a partir de los 4 años. Detección de la discapacidad auditiva. Cualquier niño que tenga frecuentes infecciones en el oído. Cuando un niño nos dice mucho, ¿qué? Cuando al llamarle no responde siempre, le cuesta seguir las explicaciones en clase, pues obviamente porque no escucha por una afección del oído externo, medio o interno. Cuando está distraído, cuando está dependiente de lo que hacen sus compañeros e imita lo que hacen los demás. Habla poco y habla mal y con frases sencillas, confunde palabras similares, se resfría a menudo, se queja de dolores de oídos y respira con la boca abierta. ¿Ok? Ahí me regresé. Cuando oye pitidos y ruidos, cuando no hace caso a sonidos ambientales como la lluvia, el trinar de los pájaros, se pone tenso cuando habla, también esa es otra, no controla la intensidad de la voz, cuando trabaja en silencio y hace ruidos con su propio cuerpo. Yo te voy a dejar aquí una serie de estrategias, vamos a ver una serie de estrategias para que podamos trabajar con la discapacidad auditiva. Lo puedes encontrar muy fácil y muy sencillo en la página de la Secretaría de Educación Pública, y si no, mándame un mensajito y te lo hago llegar. Porque tarda un poquito en cargar, por eso te puse el link. También por si lo quieres copiar. Ahí está ya. Dame unos segunditos. Ok, ya tenemos guía didáctica para inclusión de educación inicial y educación básica. Y mira, vienen las descripciones y una serie de actividades para que tú puedas desarrollar con tus alumnos. Algunas actividades con objetivos para desarrollar los estímulos cognitivos, los estímulos sensoriales, ¿sale? Y a partir de esto, pues que se puedan desarrollar los niños. Te digo, mándame un mensajito y te mando el PDF, porque a ver, el que yo no pueda oír me puede generar algún tipo de dificultad, no solamente en la audición,
sino también en el desarrollo del lenguaje. ¿Qué voy a encontrar como problemas de lenguaje? Son alteraciones que dificultan la comunicación oral, tanto para hablar como para entender lo que otras personas dicen. Repito, un problema de lenguaje es un tipo de alteración, perdón, que dificulta la comunicación oral, tanto para hablar como para entender lo que otras personas dicen. Ojo con identificar el problema del lenguaje y los trastornos del lenguaje. ¿Cuáles son los problemas del lenguaje? Pueden ser de tres tipos. De tipo problemas de lenguaje receptivo, que representan la incapacidad de comprender lo que se está escuchando. Problemas de lenguaje expresivo, que dificultan la capacidad de expresar pensamientos e ideas. Problemas de lenguaje mixtos, que representan la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente. ¿Qué síntomas? Voy a hacer un poquito más grande. ¿Qué síntomas presentan los problemas del lenguaje? El lenguaje receptivo, los síntomas principales son tener problemas para comprender lo que los demás dicen, para seguir instrucciones sencillas y para organizar la información que uno oye. Estos síntomas son difíciles de detectar a temprana edad. En el caso del lenguaje expresivo, los síntomas pueden identificarse más fácilmente a temprana edad, cuando no podemos hablar literalmente. No empezar a hablar hasta los 2 años, empezar con 3 años, pero siendo difícil lo que dice o tener dificultades para explicar algo, pueden ser síntomas de trastornos del lenguaje expresivo. ¿Cuáles son las causas de los problemas del lenguaje? Anótalas. Si bien es cierto que no hay una causa definida de los problemas del lenguaje, se estima que las principales pueden ser la genética, ya que según investigaciones entre el 20 y el 40% de los niños con antecedentes de discapacidad del lenguaje tienen este trastorno. Otras condiciones son la demencia, el síndrome de Down, el trastorno del espectro autista, el nacimiento prematuro y las discapacidades intelectuales. ¿Se pueden prevenir los problemas de lenguaje? Sí y no. Si se lleva una buena nutrición durante el embarazo, la primera etapa de la infancia, tomando ácido fólico, se pueden prevenir estos trastornos. ¿Sale? También se recomienda no utilizar jergas o estereotipos, o sea, vocabularios que tengan actitudes inadecuadas ante la dificultad de expresarse de un niño, ya que puede derivar en otros problemas como el tartamudeo. ¿Ok? Sí se pueden prevenir y no se pueden prevenir si la causa ya viene en el código genético. Le vamos a dejar aquí, es una clase muy cortita y muy sencilla y te voy a dejar una charla TED, a TED Talk, para que me digas tu opinión al respecto. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Anótale ahí y ahorita nos vemos en la clase en vivo.